¿Cuál fue tu primera experiencia traumática? Sucedió unos meses después de que mi mamá se casara con mi padrastro cuando yo tenía 7 u 8 años. Mi hermano y yo éramos sus hijos, solo jugábamos videojuegos, no consumíamos drogas, no robamos, etcétera. Cosas normales de niños que no nos meterían en problemas. Pero recuerdo la primera vez que mi padrastro nos disciplinó sin razón alguna. Nos empujó a los dos contra la pared y nos golpeó un par de veces con su cinturón. En pocas palabras, empeoró con el tiempo y me volví insensible a todo. Mi papá biológico no quería que viviéramos con mi padrastro, pero mi mamá no contribuyó y se sumó al abuso arrojándonos gas pimienta los lunes, martes y viernes. Nuestros familiares de mi madre se hicieron de la vista gorda y no ayudaron, ya que mi mamá se convirtió en una mentirosa compulsiva, pero ellos sabían muy bien del maltrato que sufríamos. Cuando tenía 5 o 6 años, mi padre, que era borracho, y mi madre cabreada, estaban que peleaban una y otra vez. Luchaban muy a menudo, pero en una pelea en particular, mi papá estaba muy borracho. Cuando me iba a la cama, irrumpieron en mi habitación. Mi papá la sostenía en el suelo con un cuchillo en el cuello, amenazando con matarla. 10 minutos después, mi padre estaba en el garaje con una de nuestras muchas armas en la cabeza. Mi hermano, mis hermanas y yo lo vimos mientras se disparó, previo a que acabara con la vida de nuestra madre. Tenía 4 años. Mi familia fue a visitar a mis abuelos. Ellos tenían una piscina. Todos estaban afuera haciendo una barbacoa, mientras que yo caminaba alrededor del borde de la piscina. Miré hacia abajo y vi que mi hermano pequeño se había caído a la piscina justo detrás de la escalera. Solo tenía 1 año, por lo que obviamente no sabía nadar. Fui a su rescate y pasé mis brazos por debajo de sus axilas, sacando su cabeza del agua, pero era demasiado pesado para mi edad. Estaba completamente vestido y yo solo tenía 4 años. Grité y grité por nuestra madre. Se sintió como una eternidad, pero alguien finalmente se dio cuenta de mí y todos los adultos se acercaron corriendo. Nadie me habló de eso después. Estuve aterrorizado por el agua durante mucho tiempo y todavía soy muy sobreprotector con mi nuevo hermano pequeño, ya que el otro jamás volvió a respirar. Un vagabundo se quitó la vida arrodillándose en medio de la carretera. Eran las 1 de la mañana. Estaba de regreso al trabajo para mi turno nocturno. Él vestía todo de negro y ni siquiera tuve tiempo de presionar los frenos porque hay poca o ninguna iluminación cerca del puerto en el que trabajo. Supongo que esperaba uno de los muchos camiones que pasan por ese camino y yo resulté ser el elegido. Así que pasé por encima de él sin darme cuenta. Luego de bajar de mi camión a verificar si era una persona, me entró el miedo y me escapé sin avisar a nadie de lo sucedido. Todavía no me gusta conducir de noche, pero soy el chico de la noche y todavía tengo que conducir por esa carretera. Vi a una familia de 6 personas en su auto sufriendo un accidente automovilístico. Obtuve una buena vista de 5 segundos del cuerpo de una mujer que fue arrojada por un parabrisas. Otra tragedia que presencié fue hace 10 años, cuando vi a un compañero de clase ser golpeado por una camioneta frente a mi casa,
mientras estaba en su bicicleta. El conductor bajó del vehículo y corrió hacia él, pero obviamente ya estaba muerto y su abdomen era básicamente gelatina. Me quedé con él hasta que lo llevó la ambulancia. De alguna manera, de toda esta experiencia, lo peor fue que yo tratara de explicarle a su mamá por qué tenía sangre hasta los codos. Recuerdo estar sentado en la acera alrededor de los 5 años cuando escuché unas llantas rechinar y miré hacia el frente para ver un camión chocar de frente con una camioneta. Un muchacho de 16 años salió disparado a través del parabrisas del camión y cayó al pavimento. Su cráneo estaba abierto y el cerebro expuesto, entre otras cosas. Mi mamá me gritó que me sentara en el auto mientras corría para ayudar. Estaba cubierta de sangre mientras trataba de detener el sangrado y proteger el cerebro. El muchacho fue llevado al hospital más cercano, pero no sé si sobrevivió a eso. Años más tarde, un amigo mío se estrelló contra un árbol y lo envolvió el fuego que ocasionó el automóvil, donde murió en el acto. Otro amigo se detuvo para ayudar a una mujer mayor a cruzar en la carretera. Terminó siendo arrollado por un semirremolque y murió instantáneamente. Ahora que siempre subo a un coche, tiemblo. Tengo mucha ansiedad al conducir. Tengo que mentalizarme cada vez y tratar de no pensar en todas las posibilidades. Cuando tenía 11 años, mi mejor amiga se desmayó en una competencia de natación. Mis amigas y yo pensamos al principio que estaba bien, pero 2 días después nos llevaron al hospital para visitarla. Estaba en coma y completamente irreconocible. Sus padres nos dijeron que intentáramos hablar con ella porque tal vez ella pudiera escucharnos, pero lo único que podíamos hacer era llorar. Murió más tarde ese día. Más tarde descubrimos que había muerto debido a un defecto cardíaco. Un perro me arrancó una parte de la mejilla. Me miré en el espejo antes de ir a urgencias y vi mi mandíbula expuesta. Era un perro callejero gran danés y probablemente fue mi culpa por mirarlo. Pasé la noche en urgencias y solo necesité 24 puntos. Tuve mucha suerte de que no se infectara porque la herida era muy profunda. Cuando era niño, caminaba con mi perra por un gran campo con césped muy alto. Mientras caminábamos, todo su pelo se erizó y saltó frente a mí justo cuando un gran coyote salió corriendo de la hierba hacia nosotros. Era más grande que ella, pero dio una gran pelea. El sonido de los animales peleando era horrible. Estaba congelado de miedo. Después de unos segundos que se sintieron como minutos, tomó la delantera y giró al coyote sobre sus talones y lo persiguió antes de volverse hacia mí. Nunca había visto un animal salvaje tan agresivo y me asustó muchísimo. Al día siguiente encontramos al coyote muerto. De cerca pude ver que le faltaba pelo y parecía tener un caso muy grave de Sama. En realidad, me sentí un poco mal por eso. Había visto coyotes antes y siempre corrían en la dirección opuesta. Este debe haber estado muy enfermo y desesperado por perseguir a mi perra. Mientras escribo esto 12 años después, me complace informar que mi perra está durmiendo felizmente en mi cama. Es una gran perra y aunque se ralentiza con la edad, todavía se mantiene erguida y se pone nerviosa cada vez que escucha a los coyotes aullar en el bosque
detrás de mi casa. Creo que todavía está lista para la segunda ronda. Tenía 9 años cuando mi familia fue a Disneylandia por primera vez. Recuerdo que estaba de muy mal humor por alguna razón infantil. Y me fui furiosa, me senté detrás de un cartel y me quedé allí unos minutos. Cuando me tranquilicé, me levanté y volví, solo que no pude encontrar a mi madre ni a mi padre. Empecé a entrar en pánico y traté de buscarlos por todos lados. Cuando terminé de buscar y al no poder encontrarlo, me subí al autobús del hotel en el que fuimos y al llegar al hotel corrí hacia la puerta de nuestra habitación, pero no había nadie. En este punto empiezo a llorar y no sabía qué hacer. Después fui a la recepcionista, le conté mi situación y me senté detrás del mostrador por un rato. Y vi a mi madre entrar por la puerta y fui a abrazarla fuerte. Vi a alguien caminar y ser atropellado por un tren. Estaba en mi bicicleta y esperaba que pasara un tren para poder ir a un concierto en el parque del centro. Fue un momento surrealista y recuerdo que mi cerebro me decía que el tren acababa de chocar contra una caja o algo de basura que estaba en las vías. Se detuvo justo enfrente de mí y todavía recuerdo lo que quedó de su cabeza cayendo en el suelo. Algún bombero tuvo que meterlo en una bolsa. Hubo sangre rociada por al menos 6 vagones del tren. Es una de esas cosas que me viene a la cabeza cuando mi mente divaga. Cuando tenía alrededor de 6 años, estaba constantemente con mi mamá porque ella trabajaba como empleada doméstica. No tenía suficiente dinero para una niñera y tampoco tenía personas de confianza en ese momento. Un día íbamos caminando desde la casa donde ella trabajaba hasta una parada de autobús de una carretera, donde esperamos alrededor de 3 minutos. Entonces, todo aquí comienza a ponerse serio. Fue en 2012, cuando la guerra contra una organización criminal fue realmente violenta en mi área. Era la organización criminal llamada Los Zetas, luchando por el área contra muchos policías. Tuvimos tan mala suerte que justo allí comenzó un tiroteo entre los Zetas y los policías. Quedamos atrapados en medio del tiroteo. Recuerdo que podía ver cuerpos y sangre saliendo de los carros de los policías. Estaba tan asustado y mi mamá y mi hermana lloraban. El tiroteo duró como 2 minutos, pero se sintieron como horas. Agradecidamente, ninguno de nosotros resultó herido y la policía mató a todos estos tipos. Mi padre se quitó la vida al otro lado de la calle de mi casa cuando yo tenía 5 años. Me dijo esa tarde que iríamos a ver los trenes, pero decidió ir solo y dejó que el tren lo atropellara. ¿Y tú? ¿Cuál fue tu primera experiencia traumática? Déjalo aquí en la caja de comentarios. Y si te gustó el video, dale like, suscríbete para ver más videos como este. Nos vemos hasta la siguiente ocasión.